Bueno, y retornamos aquí con una persona muy especial y yo quiero que ustedes me permitan leerle el nombre completo, ¿verdad? Miguel Descartes Jerez Batista. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, buen día. Cuando hablamos de Descartes ya estamos hablando de figuras mayores, ¿verdad? Así es. ¿Por qué Y ese creador. nombre, Miguel? ¿Por qué? Mira, mucha gente se equivoca. Ese nombre es por el compañero de armas de mi papá. Mi papá fue de los héroes de la Revolución del 65 y de la cueva también del 72. Y eso fue por su compañero de armas, el general Descartes Ok. Pérez. Y como yo eran Muy compañeros amigo. de armas, se me pegó ese nombre. Se te pegó a ti del nombre, bueno. Bueno, pero eh, yo quiero saber algo. Usted fue pelotero de Grandes Ligas, ex lanzador. ¿Cómo surge El interés. el interés de escribir y de ya 16 obras? Y ha sido inclusive premiado, que de eso vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué le motivó? Bueno, yo vengo de una familia de personas que han escrito. Mi mamá ha escrito, mi hermano también ha publicado. Tengo una tía en Salcedo, la profesora Imelda Ramos, que es una escritora muy conocida. Pero a la gente siempre le chocó la idea de que un jugador mayormente latino se decidiera o tuviera deseo de escribir. Yo le digo, señores, que usted está equivocado, la pelota es un trabajo para mí, como otro cualquiera, pero de que yo me quito el uniforme soy un ciudadano normal. Fui quizás, o soy hasta donde sé, el primer jugador en la historia del béisbol que escribía mientras jugaba. Yo tenía un blog en ESPN Deportes y fui el primero que lo hizo en la historia. Luego vino Curtis Granderson, que lo hizo con Yahoo Sports. Y ahí fue donde la gente más se dio cuenta que yo escribía, pues yo venía escribiendo desde 2001. Publiqué mi primera obra aquí en el 2001 cuando jugaba de los Leones del Escogido. ¿Cuántas obras van? Bueno, yo he escrito muchas, yo lo que he publicado poco. Publicado creo que nada más llevo como 8, pero he escrito como algunas 16, por ahí voy. Tu género, el género que veo que más te gusta es el tema de la poesía, y por eso dicen el poeta de Quisqueya, ¿verdad? No, yo he escrito mayormente mucho sobre ficción. Lo que pasa es que la poesía fue lo primero que yo publiqué en el 2001. Mi primer libro se llamaba Sentimientos en Blanco y Negro. Y de ahí entonces, una vez el ingeniero Aquino, que era el dueño del Escogido, fue que me pegó el seudónimo y por lo que veo no, me ha perseguido la vida entera después de ahí. Así, pues sí, porque siempre queda Miguel al poeta de Quisqueya. ¿Y por qué ficción? ¿Por qué te gusta la ficción? Bueno, yo siempre he dicho que la ficción es el poder más grande del mundo. Es la única forma donde tú puedes ser el novio de Marilyn Monroe y el esposo de Angelina Jolie. Óigame, es verdad. Miguel, cuando te escucho hablar, veo la importancia de la educación. Ahora mismo aquí en el país, el sueño de muchos niños, de muchos jóvenes, es ser pelotero. Lo que no quieren ser reggaetonero, ¿verdad? De vocero, quieren ser pelotero. ¿Por qué la importancia de decirle a los padres de que, a pesar de que sus hijos estén estudiando pelota, deben de estudiar? ¿Y qué está pasando en el país en ese sentido? Mira, la gente siempre ha escuchado decir a muchos de los expertos del béisbol que el 3% de los jugadores que firman llega a Grandes Ligas, pero no el 3% de la República Dominicana, el 3% del mundo entero llega a Grandes Ligas. De ese 3%, uno va a durar de 3 años y medio para abajo, otro va a durar de 5 a 10 y un 1% dura más de 10 años. O sea que es una carrera sumamente corta. Pero como te fijas bien, es un negocio tan difícil que el 97% de tu inversión se queda en el camino. Y según las estadísticas que hemos tenido de MLB, el 50% de los niños dominicanos que firman no sale del país. Entonces, toda persona en la vida tiene que tener un plan B. Y la educación es lo único. Lo que pasa con el béisbol es que yo siempre he dicho que es el alma mater de la persona que es mayormente, no te diría que analfabeta, pero con poca educación. Sí. Porque te puedes hacer de dinero de una forma rápida sin tener que quemarte las pestañas. Pero es muy difícil de llegar y ahora se está poniendo mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, tú incentivas a los padres, a los jóvenes, que a pesar de que estén jugando pelota, no dejen sus estudios, porque como tú dices, hay que tener un plan B. Bueno, yo te digo la verdad, yo después de 32 años de jugar béisbol, volví a la universidad, ya me gradué de abogado, estoy haciendo una especialidad en Derecho Procesal Penal, porque la educación tú lo vas a necesitar, la carrera del deportista es sumamente corta,
Por eso el derecho deportivo es expedito, porque como la carrera es corta, tú no puedes perder todo el tiempo en los tribunales ordinarios, porque cuando vas entonces a recibir la sentencia ya el pelotero se ha retirado, entonces la sentencia no tiene efecto. Y es de las cosas que muchas personas ignoran dentro del deporte, del béisbol. Y todo el mundo solamente sueña con el dinero, pero ¿cuántos niños le ha costado a la República Dominicana tener un Pedro Martínez, tener un David Ortiz? Cuando tú buscas estadísticas de la MLB, que te dice que del 2014 al 2019 se quedaron 19.752 niños sin educación, detrás de un sueño que nunca alcanzaron. Pero no se debería de legislar en ese sentido y que las escuelas de pelotas que están aquí en el país, ¿verdad? Obliguen a que los niños tengan obligatoriamente que seguir estudiando. ¿Qué se está haciendo en ese Mira, es sentido? que el problema comienza desde la misma aplicación de la Constitución. La Constitución dice en su artículo 63, bien claro, que es obligatoria la educación primaria y secundaria. Pero entonces es un derecho constitucional sin ninguna garantía, que es ahí donde empieza el problema de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una sola de las normativas dominicanas que diga qué le pasa a un padre o qué le pasa a alguien que saque un niño de la escuela. No le pasa nada. Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes tener un derecho constitucional que no tiene nada que lo proteja? Un régimen de consecuencias, se puede Entonces, decir. ahí es donde está el problema. Bueno, ese es el término completamente jurídico. El problema que pasa con esto es que ahí es donde empieza la violación de los derechos fundamentales de ese niño. Lo sacan de la escuela a los 11 y a los 12, porque a los 14 lo tienen supuestamente vendido, para que a los 16 se ejecute un contrato. Así Que es. no tiene ninguna garantía, Ninguna garantía. porque no es un contrato, supuestamente es un contrato verbal, lo cual dice el Código Civil que también es ilegal, porque negociar sobre la figura de un menor es ilegal. Entonces aquí necesita una regulación sumamente extensa para poder regular ese ¿Y tú problema. entiendes que se está en ese camino, se está haciendo algo para solucionar esto? Mira, hay dos senadores que han estado en esa dirección, están tratando de hacer algo. Uno es el senador Santiago Zorrilla de Michi, donde ha presentado ya anteproyectos de ley para ver si se puede hacer algo en cuanto a la regulación de esas violaciones que se están haciendo. Porque la violación empieza por los padres. Aquí hay muchísimas cosas que están pasando, que empieza por los padres violándole los derechos a sus hijos. Muchos de ellos no saben ni que su papá lo vendieron. Son niños que se venden entre los mismos entrenadores, lo cual está en contra de la ley. Eso es trata de personas. Ahora, ¿qué pasa con un niño que los padres, familiares, todos tienen la ilusión, ¿verdad? Porque es como una ilusión, pero ¿qué pasa cuando no llega ni siquiera a ser firmado? Es ahí donde viene el problema grande. Muchos de esos niños han llegado a frustraciones porque la familia puso todo el peso, toda la esperanza sobre ese niño. Él no llegó a firmar, entonces viene la culpa. El niño cree que le ha dejado a su familia detrás. Es un problema sumamente fuerte para nosotros porque no tan solo el que no firma. Entonces el que firma se convierte en una explotación infantil porque todo el mundo empieza a vivir de él. Así es. El niño es el único trabajando, entonces todo el mundo ahora que el niño firmó por tanto dinero, cruzan los brazos y se sientan a vivir de él. Entonces aquí se necesita una regulación para proteger a ese niño, que como dice la Constitución debe ser primordialidad del Estado. Nosotros vemos que usted hizo un programa o está realizando un programa precisamente denominado After School Program. Explíquenos en qué consiste ese programa. Bueno, es algo que yo empecé con quien ahora es el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Nosotros empezamos, él tenía una idea muy revolucionaria, porque él decía, ¿por qué la gente en Dominicana cree que el estudio no puede ligarse con el béisbol? Claro que sí. Entonces él tiene una escuela, se llama Sport Academy, donde los niños estudian y también juegan algún deporte. Ya hemos mandado, creo, alrededor de 20 niños a la Universidad de Estados Unidos a estudiar a través del béisbol, que usan el béisbol como un vehículo para la educación porque recibes una beca, vas a una universidad de prestigio y no tienes que pagarla, que muchos de esos estudiantes de Estados Unidos al final terminan con una deuda grandísima porque el Estado le permite a través de un crédito estudiar, pero entonces duran la mitad de su vida pagando ese crédito. Y estos niños tienen la oportunidad de hacerlo simplemente por ser atletas. ¿Cuántos niños ya van en ese programa? Bueno, en el que nosotros tenemos hasta ahora vamos como por 20 que ya han ido a Estados Unidos y están yendo a universidades. Aquí
Hay muchos niños que están en lo que se llama gestión de beca, que es un muchacho que ya se graduó de bachiller. Es, en el caso de nosotros, beisbolista, quiere seguir en el béisbol. A veces es una contradicción porque a veces el papá que quiere que juegue béisbol, el niño quiere estudiar o viceversa. Entonces es el único camino donde hemos podido mantener los dos sueños juntos y hemos mandado niños allá a Estados Unidos. Han firmado como 2, luego que están en el sistema doméstico, que es como se le llama. Pero mayormente son niños que cuando llegan a la mayoría de edad no vienen a su país con las manos vacías. Si no lo firmaron, por lo menos vienen con una carrera que obtuvieron en una universidad. Interesante, Sí, claro. de verdad. Muy buena iniciativa y de verdad que hay que felicitarlos a ustedes por esto. Cuando un joven, vamos a decir de 20 años, que se esforzó por ser pelotero y no lo logra, la familia y todo, ¿qué hace ese joven dominicano? O sea, ¿a qué se dedica mayormente? Mira, ese es uno de los problemas que hemos tenido. Cuando hemos hecho encuestas, por ejemplo, yo para mi trabajo de posgrado de la universidad, que entrevisté a varios niños, me dicen, mira cuál es el problema. A mí me sacaron de la escuela a los 11 y 12 años. Sí. Ya yo tengo 20. Casos. Yo no voy para la escuela a coger clases con niños de 12 porque me da vergüenza. Entonces son niños que se quedan sin ningún tipo de educación. Y con la frustración de que no pudieron llegar a ser peloteros. La mayoría de ellos han tenido que trabajar en los campos, ser motoconchos. O sea, fueron niños que me imagino que muchos también se van a la delincuencia. También hemos tenido, eso es algo de lo cual también estamos trabajando con una persona y vamos a dar quizás una revelación de muchas cosas que han pasado. Bueno, la gente solamente ve la cara bonita del béisbol, pero es como te dije, ¿cuántos niños le ha costado a la República Dominicana tener un Albert Pujol? La gente nunca se ha preguntado eso. Volviendo otra vez a la parte del escritor, del poeta, ¿verdad? De esos 16 libros, 8 que ya usted lo imprimió y están publicados. Sí. ¿Cuáles para usted como que le llama le toca, ¿verdad? Las fibras del corazón? ¿Cuáles de ellos? Eso es difícil. Cada escritor lo dice casi siempre de la misma forma. Para nosotros un libro es como un hijo, es un producto tuyo. Parece que son 16 hijos. Pero como los primogénitos también tienen mucho su preferencia. Mi primera novela se llama Ante los ojos de la ley, que es donde se trae ante los tribunales quizás los 2 aspectos más sensibles de la sociedad, que son la fe y los hechos. Es un poquito, como espinoso el tema, porque cuando tú traes a tela de juicio lo que cree la fe, porque nosotros en derecho sabemos que hay muchas cosas que no son probables ante los ojos de la ley, pero son ley ante los ojos de la humanidad. Entonces ahí es donde viene el problema, cuando tú tienes que enfrentar el derecho contra la fe. Tremendo. Amarilis, tú sabes que fue la revista Sporting News, en el año 2009 lo seleccionó y galardonó, ¿verdad? Como uno de los jóvenes más inteligentes del deporte a nivel mundial. Así de todos los deportes. Explíquenos sobre eso. ¿Te lo crees? No, ellos como que le faltaba un espacio y preguntaron, ¿a quién podemos meter ahí? Muchos dijeron, no, mete a Miguel. No, pero fue algo que a mucha gente le sorprendió y mayormente a muchos amigos míos americanos dijeron, ve acá, ¿y es verdad que tú? Digo, no, eso no es verdad. Bueno, pero cuando el río suena es porque agua lleva. No, pero fue importante para nosotros como latinos, porque nunca habíamos tenido uno que había salido dentro de esa categoría. Y dentro del béisbol en este tiempo, porque el béisbol ha cambiado muchísimo, hemos tenido jugadores que han influenciado no tan solo el negocio, hemos tenido muchachos con posgrado de química, que fueron de los primeros que salieron, hemos tenido tipos que han en la base del negocio han revolucionado cómo se corre ya las ligas menores y las operaciones de los equipos de béisbol, o sea que hemos tenido peloteros más preparados, porque los americanos también han entendido que muchos de ellos se han quedado en el camino. Y como dices tú, hay que tener un plan B. Con relación a tener nuevos proyectos para la televisión, si nos puedes contar un poquito sobre esto. Sí, tengo, gracias a Dios, un proyecto que, si Dios nos lo permite, va a salir ya la primera semana de julio, sobre trivias de béisbol, donde tú puedes ir a enseñar. Porque este país todo el mundo dice que sabe 2 cosas, de política y de deporte, y mayormente de pelota. Así es. Entonces vamos a tener la oportunidad de, por lo menos en el béisbol,
que la gente vaya a demostrar, puede ganar grandes premios, puedes ir escalando, como en el béisbol, a llegar a la final y enfrentarte al gran campeón, y así puedes ganar precios. Y demuestras lo que sabes de béisbol. Aquí hay mucha historia de béisbol, hay muchas cosas sobre nuestro deporte que son... anécdotas. No, y además de eso hay historias de béisbol, hay récords de béisbol en la Liga Dominicana que no se han hecho en ningún otro país del mundo y la gente no lo conoce. Mira, uno de los datos más interesantes, la gente no sabe que en el 1948 Jackie Robinson vino a jugar aquí a la República Dominicana. Si no practica aquí, él no puede romper la barrera con los blancos, porque nadie lo dejaba practicar. Porque en Dodgertown, en Florida, le dijeron que si lo llevaban allá le iban a pegar fuego al estadio con él adentro. Y Rafael Leonidas Trujillo le dijo, tráiganlo para acá, que yo le prometo que aquí nadie le pone la mano. Y aquí vino ese hombre a jugar y la gente no lo sabe. Sí, eso es interesante, tener todas esas informaciones. Y qué bueno que una persona como usted, un deportista, escritor, interesado en la juventud, en el desarrollo de la juventud y el bienestar de los mismos, pueda ayudar y colaborar con esas informaciones que todo el mundo pues quiere saber. ¿Y cuándo comienza entonces? ¿Tiene alguna fecha? Bueno, hasta ahora tenemos el 7 de julio. Estamos haciendo programas pilotos. Tuvimos un programa donde enfrentamos 3 jugadores dominicanos a ver si de verdad sabían de su oficio. Y fue sumamente interesante. Y como te digo, fue gratificante en muchos sentidos porque vi que muchos de ellos sí en verdad seguían las carreras de otros y nos habíamos dado cuenta que eran jugadores que habían escrito su nombre en la pared de la historia y que sus compañeros se habían dado cuenta. Casos como Juan Francisco, que es el rey de los cuadrangulares de la República Dominicana, Carlos Pérez, que viene de una de las familias más influyentes en el béisbol dominicano, y también Francisco Cordero, que es uno de los pocos cerradores dominicanos que ha alcanzado más de 300 salvados en las grandes ligas. Fue interesante ver que tanto sabían. Sí, no, y sería interesante saber el por qué los Leones del Escogido siempre ganaban en la época ¿verdad? De Trujillo. Sería bueno saber eso, qué era lo que pasaba ahí. No, mira, aquí para esa época, porque nosotros tenemos, igual que en Estados Unidos, la prehistoria del béisbol, porque nuestra liga no era regular ni profesional hasta el 51, cuando Trujillo la legalizó con el decreto 1111. Antes era una liga de verano, se jugaba de día. Él la legalizó y la puso a jugar de noche. Y hay una historia desde antes del 51, cuando vino aquí, por ejemplo, Satchel Paige, Cool Papa Bell y George Gibson, que son salones de la fama de Estados Unidos sin haber jugado con los blancos y pertenecieron a los Dragones de Trujillo. O sea, aquí hay mucha historia de béisbol. Los Dragones de Trujillo. Óyeme, pero yo no sabía eso. No había escuchado. Me estoy edificando en ese sentido. Mira, yo quiero hacerte una pregunta que siempre, nosotros tenemos una sección deportiva aquí que la dirige Luis Méndez, ¿verdad? Y está ya por ahí con, Así es. ¿cómo es que se llama? En el turno al bate. En el círculo de espera. Sí, en el círculo de espera. Pero, ¿por qué razón en el sur no hay un equipo de béisbol? O sea, y yo entiendo que hay muy buenos jugadores, sobre todo en San Cristóbal y todo el sur. Aquí se ha tratado de hacer una expansión en el béisbol de Liga de Invierno. El problema es que la gente no entiende que para hacer una expansión, igual que en las grandes ligas, tú no puedes hacerlo con un solo equipo, necesitas 2, porque si no vas a dañar el calendario. No puedes tener un número none, tiene que ser siempre empate. Tiene que salir. Porque si no, siempre va a haber una persona libre y eso, cuando viene un juego suspendido, daña todo el itinerario de juego de la temporada completa. Hay personas que están tratando, tanto en Puerto Plata, siempre se ha hablado de los delfines en Puerto Plata, antes teníamos los caimanes del sur, que ahora son los famosos los toros del este. Pero habría que buscar en conjunto. El problema es que cuando tú estudias la sociedad dominicana y qué parte puede tener el poder adquisitivo para mantener una franquicia, que es lo que la gente a veces no desconoce de este negocio, viene el problema entonces. Dice, ok, tenemos los jugadores, pero tenemos una sociedad que tiene el poder adquisitivo de poder pagar la taquilla de entrar. Es algo que se ha pensado mucho en la Liga Dominicana. Se está pensando también en Bávaro, porque ahí sí hay personas que tienen
el poder adquisitivo, aunque es una parte turística, entonces habría que ver qué Pe- tantos turistas irían a los juegos. Pero también hay que considerar que no puede haber discriminación. O sea, las personas también de escasos recursos necesitan la diversión y necesitan el deporte. Y yo creo que ahí se pueden hacer inclusive hasta dos equipos, uno el sur corto y otro el sur largo. O sea, Lo importante es que, como le digo, es un negocio. Es un Hay negocio. que ver si verdaderamente la población puede ayudar a que ese negocio se mantenga, que fue lo que pasó. y con el los hermanos Estado del Sur. puede colaborar también, ¿verdad? Porque eso significa de promover el deporte rey de la República Dominicana, que es el béisbol. Sí, bueno, el Estado siempre ha apoyado nuestro deporte rey, pero todos los estadios son propiedades del Estado. Así es. Todos. Entonces el Estado es que paga por la remodelación, paga por muchísimas cosas. Es un negocio un poco extraño aquí. Una pregunta antes de, estamos casi ya cerrando la entrevista, pero hay un libro que usted escribió que se llama Sentimientos en blanco y negro. ¿Cuál es la temática de ese libro? ¿Y dónde se pueden conseguir esos libros? Bueno, los libros ahora para nosotros los escritores, que es algo que a veces hablo con mucha gente que me pregunta, mira, háblame sobre cómo publicar. Ahora es mucho más fácil para nosotros, porque existe la tecnología. Sí. A través de Amazon tú puedes subir tu libro y en 48 horas está a nivel mundial. Ellos tienen lo que se llama se llama Book on Command, que tú cuando lo pides en ese momento lo imprimes. Y puedes pedir la cantidad que quieras, desde uno hasta un número inmenso. Sí. Ese era el problema que teníamos antes los escritores, que a ti nadie te imprimía si no era 100 copias, 100 copias. Entonces, tú cuando no encontrabas dónde ponerlo, terminabas con tu casa llena de cajas y la señora peleando porque tiene todo esto en el medio. Pero ahora, gracias a Dios... Ese problema tengo yo, porque no sé dónde que voy a poner todos los libros. Estoy pensando ver si hago algunas donaciones, ¿verdad? Porque es verdad, uno tiene todos esos libros y todos esos documentos y no sabe cómo hacerlo. Sí, pero en el caso mío del libro que usted se refiere es poesía al estilo libre. Eran colecciones de escritos que yo tenía desde que empecé en el liceo. Y después fue que me di cuenta que era poesía, algo que Edgar Allan Poe siempre dijo, para muchas personas a veces la verdad dicha en un momento correcto es poesía, pero es la verdad. Sí. Y es ahí donde me encontré con ese suceso. Fui entonces haciendo colecciones de ellas y publiqué mi primer libro en el 2001. Bueno, nosotros les vamos a recomendar a todos ustedes que entren a Amazon, ¿verdad? Sí, vamos. Y escriban ahí a Miguel Batista y los libros. Pueden pedirlo también, pueden tener una colección son 8, ¿verdad? 8. Hasta el momento sí. No necesita, vamos a decir, vender los libros, sino que ustedes los lean y los disfruten. ¿Algunas palabras ya para concluir la entrevista? No, quiero darle las gracias por la oportunidad de estar aquí y Gracias. de decirle a los padres que se entreguen a la carrera de sus hijos. Muchos a veces solamente quieren ir a ver a sus hijos cuando lo firman. Sí. Muy pocos jugadores dicen que sus papás lo fueron a ver cuando estaban buscando la firma, que es uno de los problemas que hemos tenido, y que verdaderamente ellos entiendan que firme o no firme son sus hijos. Así es. Bueno, así Miguel, es. darte las gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Es un honor, de verdad que sí. Bueno, y también Miguel y Amarilis les invitamos a que se mantengan ahí, porque en breve vamos a tener ya deporte con Luis Méndez. Así que nos vemos en breve por un 2x1 Express.